población afrodescendiente en América Latina atraviesa por una problemática de racismo estructural muy fuerte, heredada de la esclavitud, y que le ha impedido alcanzar sus derechos ciudadanos absolutamente. Los afrodescendientes sufrimos históricamente una situación de exclusión social, de desigualdad y de racismo. Esto podría sonar como un poco de queja, pero es la realidad histórica. Solamente basta con revisar o hacer un panorama etnográfico de lo que pasa con los pueblos afrodescendientes en Colombia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en ciudades como San Pablo, Guayaquil, Cartagena, Bogotá, Quibdó, Tumaco, y nos encontramos con que los afrodescendientes viven en una situación absolutamente de desigualdad frente a otros grupos sociorraciales. Los niveles de pobreza del censo del 2010 así lo evidencian, los niveles de las tasas de desempleo, las tasas de analfabetismo son mucho más altísimas en afrodescendientes que en otros grupos sociorraciales como los mestizos y los blancos. Entonces, analizar la situación de la población infantil es necesaria tener en cuenta en ese contexto de desigualdades en que vive la población afrodescendiente. Ya analizando el caso de Ecuador, podemos mirar algunos datos importantes a partir del censo del 2010. La primera cosa que nos muestra el censo del 2010 es que la población, la pirámide de población afrodescendiente en el Ecuador se ensancha mucho más en la parte posterior o inferior, es decir, donde está la población de 0 a 4 años, de 0 a 9, de 0 a 14, de 0 a 30 años. Más del 60% de la población afroecuatoriana está entre los 0 y los 34 años de edad, 60%, lo que quiere decir es que tú tienes un volumen de población muy joven y, en efecto, el 36% de esa población está, de la pirámide de población afroecuatoriana está entre los 0 y los 14 años. Es decir, más de un tercio de la población afrodescendiente en el Ecuador es población infantil entre los 0 y los 15 o 14 años. ¿Cuáles son las condiciones de esta población? Miremos un indicador claro que es el de la educación. Esta tabla que estamos mostrando aquí implica las tasas específicas de asistencia escolar. Entre las rayas azules son población de 5 a 14 años y las rayas naranjas son de 15 a 17 años. Nos encontramos que la población afroecuatoriana, mestiza y montubia, es decir, la población de pueblos y nacionalidades en el Ecuador, o la población históricamente sociorracializada, es la que tiene menos acceso a la educación escolar. Podríamos decir que en el caso de los afroecuatorianos, el 91% de los niños entre 5 y 14 años asisten a la escuela. Eso quiere decir de que hay un 10%, ¿sí? De cada 100 niños hay 10 niños afrodescendientes entre los 5 y los 14 años que no van a la escuela. En la población mestiza son 5 niños que no van a la escuela. Ya hay una brecha importante. Es decir, más niños afrodescendientes son los que no van a la escuela que los niños mestizos y que los niños blancos en el país. De por sí, eso sí ya genera un problema muy serio que repercute en el tema del trabajo infantil laboral. En síntesis, lo que tenemos es que la población infantil afrodescendiente, como la población indígena, atraviesa por unos problemas de desigualdades estructurales que engloban al conjunto de la sociedad indígena y afrodescendiente en el país, que es un patrón recurrente en la mayoría de los países de América Latina. Por lo tanto, ya vemos que nacer niño afrodescendiente, o nacer niño indígena, o nacer niño montuyo, en este país tiene enormes desventajas sociales. Según la encuesta de la OIT y el Instituto Nacional de Estadística en el 2006, en el país tenemos alrededor de 21.803 niñas y niños afroecuatorianos en la población económicamente activa. Hay 160.935 niños indígenas, o sea, es una situación bien considerable.
Y en el resto del país hay 479.927 niños y niñas en la población económicamente activa. Lo que nos indica esta tabla es que hay un problema muy serio, y es que más trabajan o más están en la población económicamente activa los niños indígenas que los niños afrodescendientes. Y la diferencia entre los niños indígenas, que llegan a 161.000 frente a 21.803 niños afroecuatorianos, niños y niñas afroecuatorianos, es grande. Luego, te está diciendo de que donde hay mayor problema de población económicamente activa, ¿sí? En población mestiza, que es la población mayor del país, y en la población indígena. Pero ¿por qué hay un problema entre población indígena y población afroecuatoriana? Porque según el censo del 2010, población indígena y población afroecuatoriana están en el mismo nivel de autoidentificación, con el 7,2% y el 7%. Pero si la encuesta te está diciendo que hay 161.000 niños indígenas en la población económicamente activa y hay solamente 21.000 niños afroecuatorianos en la población económicamente activa, ya te está diciendo de que tienes que poner un semáforo en rojo, muy en rojo, en la población indígena, que está siendo más expuesta al trabajo infantil. En el país, niños que ya están trabajando en este momento son 164.551, de los cuales 63.000 son indígenas, entre los 5 y 11 años. Es preocupante que en el país hayan 63.000 niños indígenas entre 5 y 11 años trabajando. El porcentaje en la población afroecuatoriana es absolutamente reducido, 3.517, frente al resto del país, que son 97.000. ¿Cuál es el comportamiento de los niños que están trabajando en la edad de 12 a 14 años? En la población indígena hay 20.794 niños trabajando de 12 a 14 años, y en la población afroecuatoriana hay 6.680 niños trabajando entre 12 y 14 años. A nivel del país hay 145, o sea, el resto del país, 145.000 niños trabajando entre 12 y 14 años. Una primera conclusión: es muy grave que la población indígena hayan 63.000 niños entre 5 y 11 años trabajando. Eso está violando absolutamente todos los derechos de la población infantil. Otra importante información que nos da este cuadro es el número de niños y niñas entre 5 y 14 años que realizan tareas domésticas por 28 horas o más a la semana. Los resultados: hay 3.763 niños entre 5 y 14 años que hacen tareas domésticas con 28 horas o más a la semana, indígenas. Eso es inconcebible. En la población afroecuatoriana el porcentaje es bastante reducido. Hay 893 niños trabajando, y en el resto del país, o sea, población mestiza y blanca, hay 6.542. Aquí tenemos que hacer una valoración positiva. ¿Por qué razón la población afroecuatoriana tiene tan bajo porcentaje de niños trabajando? ¿Sí? Sobre todo en esta casilla, en tareas domésticas con 28 horas a la semana. Bajo porque la estadística te dice, solamente hay 893 niños afroecuatorianos que trabajan 28 horas a la semana en tareas domésticas frente a 3.763 niños indígenas. Hay una diferencia muy grande. ¿Por qué ocurre este fenómeno en el pueblo afroecuatoriano? Quizá tendríamos que explorar algunas dimensiones de tipo antropológico y sociológica que tienen que ver con los roles que cumple cada uno de los miembros de la familia en el núcleo familiar. ¿Cuál es el rol de un niño afroecuatoriano y cuál es el rol de un padre afroecuatoriano? Y esto yo te lo puedo decir por mi propia experiencia. Y no solamente lo digo por cuestiones culturales, sino por la enseñanza que recibí cuando yo también fui niño, y también por el mundo de la vida que manejo, que me hace entender de que el niño en una edad temprana tiene que cumplir dos funciones básicas: formarse, ¿sí?, en valores, educarse y crecer sanamente. ¿Y qué es lo que le gusta a los niños para crecer sanamente? Jugar.